¿Qué decía Comenio sobre la educación universal? La educación universal, propuesta por Juan Amos Comenio en el siglo XVII, fue el concepto pedagógico de enseñar todo a todos. Esto quiere decir, sin distinción de género, clase, social o capacidad que pueda tener cada niño. Comenio fue considerado como el padre de la didáctica. Él defendió que la educación debe ser obligatoria para todos. Debe ser graduada, accesible, sentando que las bases de la escuela moderna sea esencial para cada niño. Comenio presentó principios claves para la educación. El enseñar el todo a todos. Esto quiere decir que Comenio abogaba por la educación que es inclusiva, no donde niños que sean ricos, pobres, niños, todos que tengan una formación conjunta. La siguiente, que es la gradación y orden, la enseñanza debe ir de lo simple a lo complejo, adaptándose a la edad de cada menor, a cada niño. La siguiente, que fue el método natural. La educación debe basarse en la observación, la naturaleza de la experiencia sensorial. ¿Qué quiere decir? El niño aprende haciendo, no solo en la memoria. La siguiente, que es la didáctica magna, en esta obra fundamental, que fue en el año 1657, Comenio sistematizó la enseñanza, introduciendo el uso de imágenes, llamado Orbis Pictus, y el libro de texto escolar. La siguiente, que es la escuela para todos, propuso que una estructura de 4 periodos en 6 años cada escuela: la escuela materna, la vernácula, la academia. Comenio, siendo un pensador revolucionario en la educación, buscaba que la formación de la educación tuviera una herramienta para la vida. Esto quiere decir que promovió el desarrollo y la experiencia en la enseñanza para cada estudiante en la vida. ¿Qué decía Rousseau sobre los conceptos de naturaleza y libertad? Muy buenos días. Continuando con este podcast, vamos a ahora analizar la postura de Rousseau en relación a la naturaleza y libertad. Esto es del enfoque de la educación moderna. No debemos olvidar que existen 2 puntos sumamente claves en la idea de Rousseau. Por un lado está la naturaleza y por otro la libertad, pero que ambos van a confluir. Y es que en la edad moderna la educación comenzó a transformarse profundamente. Se cuestionaron los métodos rígidos, memorísticos y autoritarios que fueron heredados de épocas anteriores. En ese contexto surge Rousseau, quien rompe con esa educación tradicional, afirmando que el ser humano es bueno por naturaleza, y es ahí donde interviene el primer concepto, pero que la sociedad al final tiende a corromperlo. Para él, educar no significa imponer conocimientos, sino permitir que el niño, que está en esa etapa temprana de la educación, se desarrolle conforme a su naturaleza. Y es donde ahí observamos cómo es que confluyen tanto la naturaleza como la libertad. Sin imposiciones, sino permitiendo que el niño, en pleno uso de su libertad, se desarrolle. ¿Por qué? Porque el ser humano es bueno por naturaleza, pero lo que pasa es que la sociedad tiende a corromperlo. Rousseau además sostiene que se debe respetar en la educación las etapas del desarrollo del niño. Es decir, no todos aprenden lo mismo ni de la misma manera. Por eso propone una educación natural, donde el aprendizaje surja de la experiencia directa con el entorno, del contacto con la naturaleza y de la curiosidad innata del niño. La libertad, por supuesto, es otro pensamiento fundamental que él tuvo en su postura, que ya lo he explicado a grandes rasgos. Y es que Rousseau considera que educar en libertad no significa ausencia de normas, es decir, no entramos al libertinaje, sino permitir en realidad que el niño actúe, que experimente y además también que se equivoque, aprendiendo de las consecuencias naturales de sus actos. De esta manera, el educando desarrolla autonomía, responsabilidad y también pensamiento crítico. En conclusión, podemos indicar que la propuesta educativa de Rousseau marca un antes y después en la educación moderna. Pone al niño en el centro del proceso educativo y defiende una educación basada en su naturaleza y en la libertad.
sentando así las bases también de una pedagogía moderna y que ha ayudado a muchas corrientes educativas a poder tomar de ese pensamiento de Rousseau ciertos apartados que permiten hacerlo y consolidarlo como un gran exponente en este tema. Muchísimas gracias. ¿Nos podría explicar las propuestas de John Locke para la educación en la edad moderna, en primera persona? Pienso que la educación debe enfocarse hacia lo práctico y hacia lo empírico, ya que es realmente allí donde tienen aplicación los aprendizajes. Pero partamos de un hecho concreto. No existen ideas innatas. Todo lo que sabemos, todo lo que somos, ha sido inscrito en nosotros a través de la experimentación y la reflexión. Son estos dos elementos los que van moldeando nuestro entendimiento. La mente es como una tabula rasa, es un papel en blanco. Luego la tarea del educador no es llenar la cabeza con conceptos y datos, sino es formar el carácter y la virtud. La virtud es antes que el intelecto. ¿De qué sirve un hombre lleno de erudición si carece de autocontrol, virtud y buenos modales? Es preferible un individuo virtuoso y capaz de autogobernarse que un erudito sin principios morales. Un hombre vicioso y con conocimientos es un peligro público. En cambio, un hombre virtuoso con conocimiento es útil y es un bien para la sociedad. Por ello es importante enfocarnos en los hábitos saludables desde la infancia. Mente sana en cuerpo sano. La educación física es vital. Una mente lúcida habla en un cuerpo sano y éste será receptor del conocimiento si el aprendizaje es placentero. Por tanto, debemos de eliminar los castigos corporales, ya que solamente generan aversión al estudio. La disciplina racional debe ayudar al niño a gobernarse a sí mismo y actuar por convicción, no por miedo. La curiosidad es un gran instrumento que nos da la naturaleza para corregir la ignorancia y es necesario fomentarla a través del juego. Debemos aspirar a formar al gentleman, un caballero culto, virtuoso, con modales refinados, conocimientos prácticos para los negocios, sobre todo con capacidad de poder razonar por sí mismo y tomar decisiones. Se debe formar hombres que sepan hacer cuentas para administrar sus bienes, derecho para conocer sus obligaciones y un oficio manual para comprender el valor del trabajo. Debemos enseñar lenguas modernas como el francés, el italiano, el español, las cuales van a ser útiles tanto para el comercio como para la diplomacia, en lugar de obsesionarnos exclusivamente con el latín. ¿Qué significa la formación ciudadana? La formación ciudadana implica educar a las personas para que sean capaces de vivir en libertad, que no significa hacer lo que uno desea, sino en saber gobernarse a uno mismo. Un hombre que aprende a gobernar sus propias pasiones mediante la razón está capacitado para participar en el gobierno como un agente libre, responsable y tolerante. Todo ciudadano debe tener presente que posee por naturaleza el derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad. Son estos derechos que no han sido concedidos por ningún rey ni por parlamento, sino que son anteriores a cualquier institución política. La formación ciudadana debe de empezar por educar a las personas sobre estos derechos fundamentales. Un ciudadano que no comprende estos derechos es vulnerable a cualquier tirano que prometa protección a cambio de sumisión. La formación ciudadana implica además comprender la naturaleza del contrato social. Los gobiernos no existen por derecho divino ni por conquista legítima, sino que son con el consentimiento de los gobernados. Nosotros, el pueblo, establecemos gobiernos para proteger nuestros derechos naturales, no para someternos a ellos. Por tanto, un ciudadano debe entender que tiene no solo el derecho, sino el deber de vigilar el gobierno, de exigirle cuentas, y cuando éste traiciona a su pueblo, si es necesario, disolverlo. Los jesuitas realizaron aportes significativos a la educación, especialmente en el desarrollo de la pedagogía y la formación de intelectuales en América Latina. Cuando hablamos de los jesuitas tenemos que tener en cuenta que ellos pertenecen a la edad moderna. Sin embargo, su modelo educativo pertenece a, o tiene principios, mejor dicho, sobre la educación medieval cristiana. Es por ello que su educación tenía un fin bien definido, que era la formación integral de las personas al servicio de Dios. La disciplina
el orden, la obediencia, el autocontrol eran consideradas virtudes esenciales para la formación del carácter de esto que está vinculado realmente a la espiritualidad de Ignacio de Loyola, quien defendía la necesidad de dominar la voluntad y las pasiones de vivir conforme a la fe cristiana. Los maestros tenían el rol central y no solo trataban de transmitir conocimientos ni pensamientos y aprendizaje, sino que ellos tenían la autoridad moral, la espiritual de vigilar, de corregir y guiar de manera tanto intelectual como conductual a los estudiantes bajo el modelo jerárquico de la tradición cristiana. Los jesuitas, el modelo jesuita queda formalmente establecido en 1599 en la Ratio Studiorum, que es un documento donde se ve de manera estricta los métodos de enseñanza, los horarios, las conductas de los estudiantes, donde se ve priorizando materias como el latín, la retórica, la filosofía, la teología, que eran esenciales para la intelectualidad, para la formación intelectual, mejor dicho, y la religión. Como prácticas habituales que ellos tenían la memorización, la repetición y el silencio, ya que eran estrategias que buscaban desarrollar la disciplina mental y favorecer la interiorización del conocimiento. Cuando hablamos también del castigo y de la corrección, ellos no lo veían como violencia, sino lo veían de una forma legítima para corregir, para que ellos puedan fortalecer su virtud, eran herramientas educativas destinadas a corregir sus errores, ¿no? No lo veían como algún tipo de violencia, sino como una forma de corregir. Es por ello que podemos decir, ya para manera de cerrar esto, que los jesuitas están profundamente influidos por la tradición medieval cristiana, ¿no? Que está caracterizado por su formación religiosa, rigurosa, por la disciplina estricta y una enseñanza orientada al servicio de Dios, a la Iglesia. No solo educar significaba para ellos la transmisión de saberes, de conocimientos, del aprendizaje, no, sino que ellos también buscaban moldar conciencias, conductas y creencias, ¿no? Muchas gracias.